Hola, ¿cómo estás? Y bienvenido a una nueva semana de contenido a tu canal de Twin Greens, que si es la primera vez que nos visitas, te cuento, Twin Greens es una marca en desarrollo que estamos creando, en la que estamos creando una línea de cuidado personal natural para preadolescentes y adolescentes, en donde no solamente queremos cuidar la piel de los chicos, sino las emociones. Bien, y la semana pasada estuvimos hablando sobre cómo las redes sociales han impactado la autoestima de nuestros niños y cómo utilizar los rituales de skincare para combatir esos efectos. Así que hoy quisiera continuar un poco en la línea de este tema y quisiera hablarte de un movimiento que se llama Body Positivity, que se ha creado precisamente en respuesta a estos estándares que nos han vendido sobre lo que debería ser la belleza. ¿Ok? Y en el video de hoy te voy a contar cómo llevar los conceptos de qué es Body Positivity, qué es Body Neutrality, en el caso de que no lo hubieras escuchado antes, y cómo llevar los conceptos de estos movimientos al cuidado de la piel para tener niños con autoestimas más fuertes. Así que quédate conmigo y ya vamos a entrar al contenido. Bien, entremos en materia. ¿Qué es Body Positivity? Básicamente es un movimiento que tiene sus orígenes de hace muchos años, cuando en la época que las mujeres utilizaban corsets, precisamente surge como una revelación de las mujeres a no utilizarlos porque sentía que eso deformaba su silueta, o sea, era una forma de cambiar la fisiología, como la forma del cuerpo, ¿no? Fue evolucionando con los años y ahorita te cuento un poco como las variaciones que ha tenido, pero principalmente nace aquí, ¿ok? Ha tomado mucha relevancia en los últimos años precisamente porque, como te contaba, las redes sociales nos han vendido una idea de belleza que si no estás ahí entonces deberías sentirte mal. Digamos, una idea de belleza en donde debes estar como súper delgada o delgado, donde la piel está perfecta porque ya ni siquiera nos atrevemos a salir en los videos al natural o sin filtros, o porque está el Photoshop. Y no solamente las redes sociales, yo diría también las revistas de moda, o sea, las revistas ponen modelos divinas con cutis perfecto. Entonces eso ha creado en nosotros, o sea, ni siquiera solo los chicos, pensaría que para los chicos tiene un impacto mayor, uno, porque navegan mucho más online, tienen mucha más exposición al tiempo en pantalla que los adultos, digamos en momentos de ocio, quiero decir, y pues porque además su autoestima todavía está en desarrollo. Por eso diría que hay que cuidar mucho más estos aspectos justamente en esta edad, que para mí es la edad más difícil de una persona, ¿no? La preadolescencia y la adolescencia, porque definen muchas cosas de su vida. Pero básicamente en respuesta a esto se crea Body Positivity, que básicamente es cómo percibes tu cuerpo. Es un movimiento que te enseña o que busca que aceptes la realidad, y es que la belleza puede venir en diferentes formas y tamaños, ¿ok? Y razas. Entonces, que no hay un estándar de belleza, que no tienes que ser blanca, ojiverde, pelo liso, sí, que es lo que te muestran en las revistas, sino que la belleza puede venir en diferentes formas. Eso hace Body Positivity. Ahora, ¿qué pasó y cuáles han sido las variaciones de este movimiento? Bien, la primera variación fue un movimiento que se llama Fat Acceptance. Básicamente, ¿qué pasa? Que cuando empezó Body Positivity a retomarse o a hacer un boom nuevamente en las redes sociales, los influencers, cada vez que ponían algo digamos con el hashtag Body Positivity, mostraban nuevamente figuras súper guau, en súper buena forma, y era como: amo tanto mi cuerpo que lo tengo perfecto. Entonces eso empezó a crear el efecto contrario. Así que se creó este movimiento muy parecido, pues, que se llama Fat Acceptance, y es aceptación de la gordura. Primero inició como aceptar que las gorditas o las rellenitas también tenemos cabida en la belleza, en los estándares de belleza,
en la ropa. También las personas más gorditas tienen derecho a recibir un trato similar al que recibe la gente más flaca. Mejor dicho, que hay belleza también en la gordura. Eso tiene sus detractores, porque hay gente que dice que es como promover la obesidad, y la obesidad es una disminución de la salud, y está bien. Creería que todo en exceso es malo, ¿ok? Pero de todas maneras sí hay un trasfondo, y es que hay personas que simplemente no somos delgadas. Yo no soy una persona delgada, o sea, yo siempre he sido gruesa, y no crean que ha sido fácil para mí lidiar con eso, porque me he acostumbrado a ver que la belleza voluptuosa también es bonita. Entonces eso es precisamente lo que busca Fat Acceptance, y por eso ven que ahora hay ropa de tallas grandes, hay modelos de talla grande, entonces precisamente derivado de ese movimiento. Otro derivado que salió fue Body Neutrality. Básicamente es como una mezcla de las dos, ¿no? Y es Body Positivity, se enfoca en ver lo bonito de tu belleza natural, ¿ok? Aceptar lo que es, aceptar cómo eres y aprender a amarlo de esa manera. Fat Acceptance lo que busca es que aceptes de que si no eres una persona naturalmente delgada, está bien que seas gruesita o gruesito, ¿ok? Y es aprender a ver la belleza en esas formas. Pero Body Neutrality llega un poco a contrarrestar lo que decían sobre Fat Acceptance, que era como adorar a la gordura, y lo que hace Body Neutrality es cuidar el funcionamiento de tu cuerpo. Es decir, no solamente tienes que aceptar la belleza como es, no solamente tienes que aceptar tu cuerpo como es, sino además tienes que cuidar de tu cuerpo por lo que hace. Es decir, si tienes ojos, esos ojos te permiten ver la belleza del mundo. Entonces cuida tus ojos, no extiendas los periodos en pantalla, ¿sabes? Eso sería ese como el concepto de Body Neutrality. Si tus brazos te permiten abrazar a alguien y expresarle el cariño, entonces cuida tus brazos, porque tu cuerpo te está permitiendo hacer eso. Entonces, imagínate esos tres conceptos juntos, lo poderosos que serían para la autoestima de nuestros hijos. Así que te voy a contar cómo convertir todo esto en algo para que a través de la rutina de cuidado personal le ayudes a tus hijos, adolescentes o preadolescentes, a abrazar estos conceptos. Bien, ¿por qué llevar el movimiento de Body Positivity y Body Neutrality a la piel? Básicamente porque en la piel está sucediendo lo mismo que sucede con el peso, y es que este efecto de la comparación social permanente ha hecho que nuestros chicos se vuelvan dependientes de los filtros o dependientes del Photoshop, porque les da miedo mostrarse como realmente es su piel. También porque hemos convertido el sebo, que es como esa grasita natural de la piel, en nuestro peor enemigo, y la verdad es que no es así. El sebo en la piel, de hecho, sí, le da un brillito, le da grasita, es cierto, pero realmente la función del sebo en la piel es protegerla. El sebo tiene propiedades antibacteriales que evita que se pierda el equilibrio microbiano de la piel, y que por lo tanto entre ciertas bacterias como el acné a atacar nuestra piel. Entonces, cuando pensamos en eso, o sea, cuando pensamos en los conceptos de Body Positivity y es aceptar lo que es, que tengamos mucho sebo en la piel es algo genético, ¿ok? Hay pieles que son secas, hay pieles que son grasas, hay pieles que tienden a ser normales, lo cual es, las pieles normales o combination, como mixtas, se dice que finalmente todas las pieles son mixtas porque simplemente tenemos mayor cantidad de glándulas sebáceas en esta parte, y por lo tanto todas las personas
independientemente del tipo de piel, tendemos a tener más grasita en la zona T, independientemente del tipo de piel. Hay personas que lidian con enfermedades en la piel, con condiciones en la piel, como eczema, psoriasis, piel atópica, sensibilidad y reacción a diferentes ingredientes. A lo que voy es, la genética es algo que no podemos cambiar. Y por lo tanto tiene que haber una parte de aceptar lo que somos, aceptar que la piel no tiene que verse como lo muestran los filtros, sino que la piel es linda al natural. Y cuando traemos el concepto de body positivity, de body neutrality, que es el funcionamiento de la piel tiene una gran función en nuestro cuerpo, es la que nos protege nuestros órganos. Sin la piel, nuestros órganos estarían expuestos y cualquier cosa podría hacer daño. Nos protege de la suciedad, de las bacterias, de todos los microorganismos a los que nos exponemos solamente con despertarnos y salir a la calle. Mantiene la temperatura corporal, podríamos o quemarnos de una combustión interna o simplemente morir de hipotermia si no fuera por la piel. Entonces, esos son los conceptos que quiero traerte hoy, y es aceptar por un lado la genética, por otro lado cuidar el funcionamiento, porque todo esto junto representa el amor individual que cada uno tenemos con uno mismo. Y cuando le enseñamos esto a nuestros adolescentes, podemos ayudarles a incrementar su autoestima en una época tan difícil que les ha tocado vivir en el sentido de exposición social, pero al mismo tiempo en la edad más difícil que cualquiera de nosotros haya tenido alguna vez. Así que te voy a dar primero esos. La semana pasada te daba cómo funcionaba un ritual de belleza. Lo que voy a hacer ahorita es hacer un match entre esos pasos del ritual de belleza y los 3 conceptos que tienen que ir en un movimiento, en un método de body positivity. Bien, y la semana pasada te contaba los 3 pasos que podría tener un ritual de cuidado personal que ayuda a elevar la autoestima. Y recuerdas que los 3 pasos eran anticiparse, que tenía que ver con ver los productos que se iban a usar, comprender el valor que esos productos van a tener en la piel, que representa tener una intención para el momento, es decir, representa poder respirar profundo y elevar esa emoción para ese momento de cuidado personal. Ese es el primer paso, que es anticipación, donde creas todas estas emociones positivas antes de empezar. Luego viene repetición. Básicamente ahí lo que haces es elegir un mantra del regalo de mantras que te dejé y que te voy a dejar otra vez aquí. Básicamente lo que haces eso es cortarlos, ponerlos en una jarrita, que elija un mantra y ese mantra lo repite mientras está haciendo su labor de limpiarse de su piel. Y por último es agradecer. Agradecer es sellar el momento con una emoción positiva que eleve su energía. Cuando aprendemos a elevar la energía en estos pequeños momentos que no necesitan ser 10 minutos, podemos hacerlo solo 3, 4, 5 minutos al día y ya es una ganancia impresionante para la salud de nuestras emociones. Entonces es como sellar el momento con gratitud. Esos son los 3 pasos del ritual. Ahora veamos las 3 cosas que tiene el movimiento de Body Positivity. Bien, los 3 pilares de Body Positivity son percepción, interpretación y comportamiento. Cuando hablamos de percepción estamos refiriéndonos a un proceso mental y es cuando vemos algo, cuáles son esos primeros pensamientos que se nos vienen a la cabeza. Entonces, ¿qué pasa con nuestros chicos? Que ellos, como están viendo un patrón de belleza repetidamente en las redes sociales, cuando llegan y se miran al espejo, ¿cuál es ese patrón de pensamiento? Probablemente sea: no soy lo suficientemente flaca o flaco, no soy lo suficientemente atractivo, no soy. Es todas, lo que le va a venir a la mente son todas esas cosas para las que no se siente suficiente. ¿Okay? Esa es la percepción. Luego viene la interpretación. Interpretación es cómo eso que pensamos, no soy suficiente, nos hace sentir. Son todas las emociones que se desprenden de esos pensamientos. Entonces, si lo que estamos repitiendo es
no soy suficiente, la emoción que estamos sintiendo de la misma manera es que gorda, si hubiera sido más flaca o si hubiera sido diferente. Entonces es una emoción de frustración. Esa es la interpretación. Y luego viene el comportamiento y es con base en ese pensamiento y en esa emoción, ¿qué hacemos? Entonces, cuando nos estamos repitiendo que no somos suficientes, cuando no estamos sintiendo el suficiente amor por nosotros mismos, precisamente por este patrón, pensamiento, emoción repetitivo, entonces, ¿cuál es el resultado? Que dejamos de cuidarnos a nosotros mismos. Dejamos de entregarnos amor porque todo lo que hacemos cuando nos paramos frente al espejo es juzgarnos. Entonces, lo que yo te propongo es, si unimos, ahora vamos otra vez a los pasos del ritual. Entonces, cuando te digo que el primer paso es anticiparse y es crear una intención para el momento, crear una intención bonita para el momento, entonces ahí estamos cambiando la percepción. Estamos sacando el pensamiento de soy fea o feo, estoy gorda o no gordo, mi piel se ve X o Y, Z, y estamos poniendo la atención, wow, mira qué increíble estos productos que me voy a echar, qué bonito este momento que voy a tener conmigo mismo, qué linda me veo, que, ¿sabes? Tomas un mantra en donde el mantra está diciéndote, o sea, palabras bonitas de cuánto, de lo importante que es amarse a sí mismo, y lo empezamos a repetir. Entonces, ¿qué estamos abordando en esas partes? Tanto la percepción, estamos tratando de cambiar el patrón de pensamiento, como la interpretación, porque estamos tratando de cambiar la emoción mientras nuestros chicos tienen ese momento consigo mismo. Y por último, cuando decimos en el último paso, eleva la emoción con una emoción de gratitud, agradece por ese momento, date gracias a ti mismo, dale gracias a tu cuerpo. Entonces estamos trabajando en general en los tres aspectos, ya en la interpretación, que es la emoción, pero también en el comportamiento, porque estamos haciéndolos conscientes que ellos están ejecutando una tarea con la que se están demostrando amor a sí mismos. Entonces, así se vería el movimiento de Body Positivity aplicado y Body Neutrality aplicados a la piel. Incluso Fat Acceptance, porque es también aceptar la grasa, solo que no necesariamente en el cuerpo, sino también aceptar la grasita natural de la piel. Así que eso es lo que tenía en el contenido para hoy. Espero que puedas, por favor, tomar conciencia de esto como mamá y ayudarle a tus hijos preadolescentes y adolescentes a tomar este tipo de rituales que verdaderamente le ayudan no solo a su piel, sino también a su autoestima. Si este video te gustó, por favor, dale like, compártelo, suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones, porque todas las semanas tenemos tips para ti como mamá en cómo cuidar la piel y las emociones de tus hijos preadolescentes y adolescentes. Gracias por estar aquí. Bye bye.